Hola chicos, ¿cómo están? Les habla el profesor Nilton Pizaya Blanco. Hoy vamos a tocar un tema de cuarto de secundaria del área de ciencias sociales. Ok chicos, empezamos entonces. Vamos a hablar hoy acerca de la formación de los nuevos estados después de la colonia acá en América. Empezamos con lo siguiente, ¿no? Acá podemos observar cómo la independencia en Bolivia se va a llevar a través de las tres últimas batallas. Estas tres últimas batallas han sido muy importantes para la formación de nuestro país. Estamos hablando de la batalla de Junín, la de Ayacucho y la de Tumusla. Pero para hablar de esto tenemos que retroceder un poquito en el tiempo, ya que todo esto tiene un precedente. Vamos a hacer un pequeño resumen muy cortito para hablar de lo que ha sucedido en Francia y cómo ha tenido que afectar esto acá en nuestro país. Estamos hablando del año 1789, no se olviden de ese año, muy bonito, 789, 1789, cuando se produce la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, chicos, de manera básica, la Ilustración va a traer una nueva etapa de luces, en la cual muchos pensadores van a empezar a criticar el estamento monárquico de los estados de ese momento, ¿no? Estamos hablando de los reyes y reinas existentes en ese momento. Francia atraviesa una etapa de crisis bastante fuerte por la economía y las sequías que estaban existiendo, y no hablemos del invierno bastante crudo que tuvieron. Los tres estados que existían en ese entonces y tenían representación, el tercero era el pueblo y tenía muy poca participación. El rey Luis XVI, al ser una persona que no pudo manejar la crisis, solamente va a agravar todo este problema. Y ante toda esta situación, el pueblo francés va a levantarse en armas, ¿no? Ahí abajo podemos observar a Maximilien Robespierre, que ha sido uno de los líderes que ha justamente comandado la Revolución Francesa. A continuación vamos a hablar también, resumen por dos, con el triunfo de la Revolución Francesa y los reinados circundantes de la guerra, ¿no? Estamos hablando de cómo Francia, en el triunfo de la Revolución, los reinados existentes circundantes tienen miedo de que la revolución se expanda. En ese miedo declaran la guerra a Francia y Francia trata de defenderse. Para esto van a llamar a un joven general como es Napoleón Bonaparte. Tal vez ya habían escuchado alguna parte, ¿no? Napoleón Bonaparte. Este joven general va a defender las fronteras de Francia y lo va a hacer tan bien que incluso va a empezar a tomar otros territorios en Europa. Tanto lo va a hacer tan bien que va a llegar incluso a ser coronado como el nuevo emperador. Continuamos. Además, también podemos hablar de que Napoleón, en este subidón de poder, va a tomar varios territorios y va a llegar incluso hasta España, ¿no? La idea de Napoleón era poder tomar Portugal y va a pedir permiso a España para poder entrar a su territorio, pero en ese momento va a decidir también tomar el territorio español. Esto va a crear obviamente una resistencia del ejército español que muy poco va a poder hacer, ya que Napoleón va a deponer al rey Fernando VII y va a colocar a su hermano José Bonaparte como el nuevo emperador español. Entonces es aquí donde empezamos todo esto, ¿no? Este efecto justamente en dominó va a crear que los levantamientos en América Latina se den uno tras otro, ¿ok? Vamos a empezar con el 25 de mayo de 1809 en Chuquisaca y el 16 de julio de 1809 en La Paz. Esos levantamientos van a ser muy importantes para que posteriormente los países que van a existir actualmente puedan existir como lo tenemos actualmente. En América Latina vamos a hablar también de la formación de las guerrillas, estas guerrillas tan importantes que han sido formadas en este sector. Vamos a hablar un poquito acerca de la heroica Juana Zurita Padilla y también de José Santos Vargas, el conocido Tambor Vargas, ¿no? Estos dos héroes que hemos tenido en esta región, los cuales van a conformar las guerrillas que van a hacer enfrentamientos directos con el ejército realista. De la misma manera, vamos a hablar un poquito de que en Bolivia estos ejércitos guerrilleros han sido propiamente bolivianos, se puede decir, ¿no? De alguna forma muchos autores afirman que la guerrilla habría nacido en estos sectores bolivianos, en los cuales estos grupos militares se enfrentaban a grupos militares más enormes, ¿no? Mejor armados, mejor organizados. Pero estos grupos pequeños guerrilleros, la idea era atacar, golpear y huir, ¿no? Lo que ustedes conocerían como un rusheo en los juegos que ustedes juegan. Muy bien, entonces empezamos con las tres últimas batallas. La primera, la de Junín, que ha sido desarrollada justamente el 6 de agosto de 1824. Recordemos este datito porque va a ser muy importante.
El ejército colombiano libertador se va a enfrentar justamente al general José de Canterac, en el cual el general Canterac va a tener que huir hasta Lima, ya que el ejército ha sido derrotado, ¿no? Al parecer, la batalla no era tan bastante favorable para el ejército libertador, pero gracias al ejército de húsares que va a entrar en favor del ejército de Simón Bolívar, va a voltear la situación y va a lograr justamente la victoria en la batalla de Junín. Ahora pasamos a la segunda batalla, la de Ayacucho, la que se ha desarrollado el 9 de diciembre de 1824, posterior a la batalla de Junín. En esta, el general Antonio José de Sucre va a enfrentarse al general La Serna. Este general va a ser capturado justamente por Antonio José de Sucre, por las tácticas que él tenía, y también ante esta derrota, lo único que van a poder hacer los españoles justamente va a ser deponer las armas y dar una rendición total al ejército libertador. Y pasamos a la tercera batalla, la batalla de Tumusla, en la cual el general Pedro Antonio de Olañeta va a ser vencido justamente en este último reducto. Con esta victoria, el ejército libertador va a tener todo el triunfo y el último reducto de resistencia española va a ser derrotado. Con esto podemos hablar ya de una victoria de los ejércitos libertadores. Continuamos con todo esto y también vamos a mencionar lo que ha sucedido posteriormente a estas tres batallas, ya que después de la victoria contundente del ejército libertador, se va a delegar a Antonio José de Sucre para que decida qué va a suceder con las nuevas repúblicas, las nuevas provincias liberadas. Es así que va a tomar la decisión de llamar a los representantes, diputados de todas las provincias que existían en ese momento para que conformen una asamblea constituyente, una asamblea como tal que va a definir el futuro que va a tener este nuevo territorio liberado. Ese decreto, que ha sido lanzado justamente el 9 de febrero de 1825, es conocido con ese mismo nombre, ¿no? El decreto del 9 de febrero. En ese decreto, el general Antonio José de Sucre llama a la reunión esta para que todos puedan definir. En esa reunión, justamente en esta asamblea, se va a definir la libertad, la liberación. Estamos hablando de la soberanía de este nuevo estado, ¿no? Habían más opciones, teníamos más opciones, entre ellas dos importantes era la que nos podamos unir a todo lo que han sido las provincias del Río de la Plata, hablamos de Argentina, o la segunda opción era la que nos podamos sumar al territorio peruano, ¿no? Pero para todo esto, los diputados, los representantes van a decir, no, decidimos tener nuestra soberanía, decidimos poder liberarnos de todo lo que ha sido el yugo español y poder crear una nueva república, ¿no? Es así que van a hacer esta nueva república, hablamos de la República de Bolivia, ¿no? En este primer instante, la República de Bolívar, en honor al Libertador, y con la capital de Sucre. Es el inicio de la etapa republicana y también el inicio de una nueva situación en la relación entre campesinos, o llamados indios en ese momento, con los criollos y los mestizos, ¿no? Ya que ellos también van a participar de estas luchas a la fuerza, muchas veces sí, pero van a participar. Este nuevo relacionamiento y este nuevo reducto de país que vamos a tener es el que en inicio vamos a estudiar y que vamos a ver a continuación en las siguientes clases. Muchas gracias por haberme acompañado. Y todavía quedan preguntas por responder. ¿Qué pasó con Bolivia después de la firma del Acta de Independencia? ¿Qué relación tuvimos con otros países? Estas preguntas y más las vamos a responder en otras sesiones. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y no se olviden, per aspera ad astra. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Bota la basura en su lugar. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.